compañeros. El video que les vamos a presentar el día de hoy tratará sobre la crisis hipotecaria de los Estados Unidos en el año 2008. Vamos a tratar 4 puntos importantes. En primer lugar, qué genera la crisis. En segundo lugar, los efectos de la crisis. En tercer lugar, qué países estuvieron involucrados en esta crisis. Y finalmente, cuáles fueron los efectos de la crisis en las finanzas internacionales. Esperamos que sea de su agrado. Todo comenzó en el 2001. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo que parte de cumplir el sueño americano era tener una casa propia. Así, pidió ayuda al sector privado con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario a personas de ingresos más bajos. En el contexto, la herida causada por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas aún estaba fresco y la economía aún sentía el impacto de la crisis dot-com del 2000, que hizo colapsar a empresas de Internet. Esta crisis financiera se desató en el 2008 debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave a inicios del 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense con la quiebra de Lehman Brothers. Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal, presidida por Alan Greenspan, redujo rápidamente las tasas de interés del 6% a solo el 1% en unos cuantos meses. El dinero estaba tan barato que los 8.000 bancos y agentes hipotecarios iniciaron una agresiva expansión del crédito hipotecario. Este crecimiento de créditos alcanzó a personas a quienes realmente no debió alcanzar, la clase desfavorecida, sin ingresos, activos ni empleo. Este tipo de hipotecas fue bautizadas como hipotecas subprime, que en realidad eran solo activos tóxicos, con alta probabilidad de no pago. La facilidad para obtener un crédito hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que las familias se dedicaron a especular ampliamente con los precios de los inmuebles y sobre todo con los costos de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja inmobiliaria que influyó considerablemente en los precios. Esto también tuvo un efecto posterior. El valor de las viviendas era respaldo de las hipotecas, incluyendo las subprime. Conforme aumentaban los precios, aumentaba el precio de las hipotecas. Fue así que los bancos de inversión empezaron a repartir sus paquetes de activos cuyo contenido no conocía nadie, por todo el mundo. Esta dinámica de especulación y alza de precios llevó a un recalentamiento de la economía. En el 2003, la Fed inició una subida de tasas de interés del 1% en ese año al 3% en el 2005 y hasta el 1.5% en el 2006. La burbuja hipotecaria estalló y con ella los precios de los activos se desplomaron. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas optaron por devolver la casa al banco, pues le era mucho más barato hacer esto que seguir pagando un préstamo de $300.000 por una casa que ahora valía solo $50.000. Cuando una deuda no es pagada, se conoce como default. Las familias incurrieron en default y ocasionaron grandes pérdidas a los bancos. A su vez, esta situación generó naturalmente el colapso de los portafolios de los bancos de inversión a nivel mundial, debido a que estaban plagados de hipotecas tóxicas subprime. A raíz de todo este proceso, el lunes 15 de septiembre de 2008 fue que Lehman Brothers se declaró en quiebra, fuertemente golpeado por las pérdidas de los activos tóxicos, y el pánico fue generado por el colapso de una entidad considerada demasiado grande para caer. Principalmente la crisis hipotecaria afectó a Estados Unidos, aunque diversos países también se vieron perjudicados, puesto que la reducción en la economía global en las potencias mundiales dio paso al incremento del desempleo en diversos países, entre ellos Colombia. Por ejemplo, se vieron afectados los colombianos residentes en Estados Unidos, ya que hubo a quienes se les redujo su salario y quienes fueron destituidos de su empleo. De igual forma, esta crisis también trajo consigo la disminución de las exportaciones colombianas.
Las consecuencias que esta crisis tuvo para las finanzas internacionales fueron aplicación de medidas proteccionistas en diferentes países, caídas de gobiernos como Letonia, Islandia, Hungría, República Checa, multiplicación de conflictos sociales como el desempleo, recesión económica, cierre de empresas, quiebre de industrias, caída de comercio internacional en un 9% anual, aumento de tasas arancelarias. Se rompe la cadena de producción ya que provoca que el encadenamiento del producto de producción en diferentes países y en diferentes partes del mundo se vea cortado por el aumento de aranceles en diferentes países que quieren incorporar el proteccionismo a sus industrias. Paso de recesión a depresión. Los países europeos cancelan sus créditos a países emergentes. Aumento de la pobreza, estallidos sociales en Grecia, Letonia, Bulgaria, Londres, etc. Esta crisis es una muestra de lo que puede pasar cuando el sistema financiero toma decisiones equivocadas, como prestarle plata a quien no puede pagar, decisión que ha causado situaciones: la aparición de una burbuja por la masiva y abrupta capacidad de compra que tiene la gente beneficiada por estos créditos de alto riesgo, y la crisis de las entidades financieras cuando el doctor no puede pagar.